Los años 90 vieron a América Latina dominada por brotes de neoliberalismo y privatizaciones. El siglo XXI se inaugura con una hegemonía del socialismo de Estado que, ofreciéndole el Estado al pueblo, se valió de este para expandir por América Latina la espada de su corrupción y también de su cinismo. Ahora, el subcontinente ha vuelto al péndulo entre neoliberales y socialistas y hay quienes buscan equilibrarlos. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores y vicepresidente del FUT, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Denis, gracias por la invitación. Ingeniero Villavicencio, a la hora de organizar una manifestación, ¿es necesaria la violencia para ser escuchados o son infiltraciones de corruptos dirigentes izquierdistas? Los trabajadores, los pueblos, las organizaciones sociales nos acogemos al derecho a la resistencia y el día de hoy nos aprestamos a cumplir una acción frente a la política neoliberal que está generando más desempleo, más miseria, más explotación, más esclavitud para los trabajadores y los pueblos. La violencia la crea el gobierno, no los trabajadores, no el movimiento indígena, no los ecuatorianos. ¿Qué pasó el año pasado con la Contraloría, con Quito, con los negocios afectados, con las agresiones a periodistas, a ambulancias? Eso también fue el gobierno. En octubre del 2019 demostramos que la resistencia, la unidad y la lucha hicimos retroceder a un gobierno que, haciendo uso del poder económico y del poder político, pretendió imponer políticas neoliberales que afectaban a los ecuatorianos. El resultado de octubre es consecuencia de un gobierno de no escuchar, de no ver la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. Y en esa línea es de que nos acogimos al derecho a la resistencia y derrotamos la política neoliberal en octubre del 2019. Sí, una cosa es el derecho a la resistencia, otra cosa son los resultados. Evidentemente se logró la derogatoria del decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, pero la violencia sigue allí. Y yo le estoy preguntando sobre eso, ingeniero. Todavía esperamos de que el gobierno se pronuncie sobre los infiltrados y sobre los actos de violencia, porque también el gobierno debe responder sobre la violación de los derechos humanos de los más de 10 fallecidos que existieron en nuestro país. Las autoridades competentes deberían determinar qué sucedió en la Contraloría, o acaso es dudoso lo que sucedió en la Contraloría, que hasta el momento no se pronuncian. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es confrontar la política neoliberal y buscar mejores días para los ecuatorianos. Y entonces las autoridades competentes deberían pronunciarse qué mismo pasó en infiltrados y con quienes pretendieron cazar a río revuelto, infiltrados del gobierno actual y del gobierno corrupto del correísmo. Sin duda, sí, hacen falta muchas explicaciones. Tantas personas que perdieron, por ejemplo, uno de sus globos oculares, uno de sus ojos, tanto del lado de los manifestantes como del lado de la fuerza pública, y sobre aquello no hay mayor respuesta. Pero, continuando con la entrevista, ingeniero Villavicencio, el caso Odebrecht manchó de corrupción a nivel presidencial a una docena de países en las Américas. Sin embargo, la pandemia marcó un paréntesis en esta lucha contra la corrupción y los dirigentes corruptos de cierta izquierda han terminado atacando pospandemia, valiéndose de la campaña electoral y también de las protestas sociales. Le pregunto, ¿en el Ecuador podría suceder lo mismo que en Colombia, que en Chile, donde la violencia callejera se ha terminado disfrazando de protesta social? En nuestro país, el gobierno actual, así como el anterior, deben seguir respondiendo a la justicia. Nosotros hemos saludado el papel fundamental que ha cumplido la Fiscalía, y se dio en días anteriores una sentencia histórica frente a quienes saquearon los recursos de los ecuatorianos. 10 años de haberse robado más de 70.000 millones de dólares. Pero este gobierno también debe responder frente al reparto de los hospitales, al reparto de puestos públicos a cambio de que se aprueben leyes en contra de los trabajadores, como la ley humanitaria, que ha convertido en trabajadores en esclavos con salarios de $180, con reducción de la jornada laboral, con despidos. Entonces este gobierno también debe responder por esos actos de corrupción, como los sobreprecios en los kits alimentarios, en el tema de las mascarillas, en el tema de los sobreprecios de las medicinas, cuando el pueblo ecuatoriano estaba viendo cómo salvar su vida, cómo conseguir medicina. Unos cuantos vivarachos de este gobierno seguían haciendo su agosto en plena pandemia, y entonces frente a eso este gobierno debe también responder a la justicia, pero debe responder también a los ecuatorianos, porque Lenin y Ciudadanos
mentirle a los ecuatorianos, manipular las cifras sobre la realidad del desempleo también es corrupción. Cuando los pronunciamientos anunciados por el gobierno se alejan de la realidad que vivimos los ecuatorianos. Los ecuatorianos a diario vivimos la falta de empleo. No hay hogar en nuestro país que un miembro de su familia haya perdido su fuente de empleo estable y por ende sus ingresos. Y por eso es de que el día de hoy salimos a las calles. ¿Y es la primera de muchas jornadas o simplemente se escogió este día, van a manifestarse hoy durante algunas horas y luego pues que venga ya la campaña electoral con todo? El pueblo ecuatoriano tiene claro por quién no debe votar en el 2021, mi estimado Lenin. Escuchando la anterior entrevista, se ve claramente quién busca seguir precarizando las condiciones de vida de los trabajadores a través del trabajo por horas. Nosotros decimos empleo sí, esclavitud no, porque el presidente Moreno debe entender, y los ecuatorianos, de que reducir los salarios, tener sobreexplotación laboral o tener una actividad que no es adecuada, no se garantiza un trabajo estable como establece la Constitución. Y por eso nosotros decimos, buscar el bien común es tener una estabilidad laboral, un derecho fundamental a la organización sindical y a la contratación colectiva. Necesitamos producción. Pero el productor también necesita un consumidor, pero ese consumidor necesita salario digno, estabilidad para generar demanda. Si hay demanda hay producción, y si hay producción hay empleo, así de sencillo. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que porque hay 6.500.000 de la población económicamente activa es necesario el trabajo por horas. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene claro por quién no debe votar en el 2021. Los trabajadores, el pueblo ecuatoriano tenemos una opción distinta, diferente, dominada la minga por la vida. Las protestas de este año, y queda bastante claro, fundamentalmente son para protestar contra el desempleo, también contra las nuevas modalidades de trabajo que flexibilizarían el régimen laboral ecuatoriano existente, que tiene elementos únicos internacionalmente, como por ejemplo la jubilación patronal y la participación en las utilidades, haciendo más costoso producir en el país. Al menos así lo señalan de manera reiterada desde los sectores productivos. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder en estos dos puntos, quizás estableciendo una diferenciación entre empresas, o eso sencillamente es innegociable? Lenin y ecuatorianos necesitamos combatir la política a fondo monetarista, la política neoliberal, que se ha establecido en aprobar acuerdos ministeriales como el 1058, que se ha reducido los salarios a los maestros, a los servidores públicos, el acuerdo ministerial 124, que lo que han hecho es actualizar el 813 del famoso compra de renuncias voluntarias obligatorias, el cierre de las 7 empresas públicas, dejando la desocupación a más de 8.000 trabajadores, Correos del Ecuador, Yacha, y el tema de Estame, entre otras. Hoy pretenden privatizar la refinería de Esmeraldas, Sopladora, vender el Banco del Pacífico, una nueva reforma tributaria para incrementar el IVA. Han liberado el tema de los precios de los combustibles y paulatinamente está subiendo el diésel. Lo hará mañana la gasolina extra y súper, y se incrementarán los precios de los productos de primera necesidad. Por eso combatimos la política neoliberal. Política neoliberal de más endeudamiento, más sometimiento, más dependencia frente a más miseria, más pobreza, más explotación laboral en nuestro país. Nosotros hemos dicho claramente la predisposición de sentarnos a discutir un nuevo código orgánico integral en nuestro país. No reformas, no parches que busquen seguir menoscabando y violentando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Resulta que en nuestro país hay 4 normas que hoy regulan las condiciones de empleador y trabajador: Código de Trabajo, la Ley de Justicia Laboral, la Ley de Optimización y Empleo Juvenil, y hoy la famosa Ley de la Esclavitud, disfrazada de la Ley Humanitaria. El pueblo ecuatoriano, los trabajadores, hemos planteado un nuevo Código Orgánico del Trabajo donde se piense y se actúe al trabajador como un ser humano, porque la Ley Humanitaria lo que ha hecho es convertir en mercancía al ser humano. El empleador puede decidir qué hora me trabajas y qué salario te voy a pagar. Entonces hay que pensar en el bien común pensando en el ser humano. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores y vicepresidente del FUT, gracias por acompañarnos, por compartir aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, buenos días. Un buen día, una pausa y volvemos.